Carlos I reinaba en España. Felipe II era proclamado rey de Nápoles y regía la barca de San Pedro el Papa Julio III. Una ingente floración de santos, fundadores, reformadores, teólogos, místicos y misioneros llenaban los claustros y las tierras de España. San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila y Fray Luis de Granada. El Papa Paulo III, de nombre Alejandro Farnesio, había iniciado la reforma en la Iglesia Universal en el Concilio de Trento. Por entonces, en una villa de Cuenca, de nombre Huete, venía al mundo Juan González Alcázar, el cuarto de los 5 hijos tenidos por Juan González y Juliana Alcázar. 2 años después del nacimiento del pequeño Juan, enviuda su madre. En el cercano monasterio de la Merced, ingresan muy pronto sus hermanos Jerónimo y Cristóbal. Juliana, la madre, se traslada a Madrid con los 3 hijos restantes. Ella realizaba humildes tareas y Juan, el menor de los hermanos, iniciaba los estudios de gramática. Felizmente concluidos, se encamina hacia la villa de Olmedo. Allí, su hermano Cristóbal ejercía de lector de artes en el convento de la Merced. Bajo los protectores cuidados de su hermano mayor, tomó el hábito e hizo su profesión religiosa. Era el 7 de junio de 1573. Terminado el curso escolar, el nuevo papa, Gregorio XIII, anuncia el jubileo del Año Santo de 1575 en la ciudad de Roma. 5 estudiantes, entre ellos Fray Juan, deciden marchar como humildes peregrinos a la ciudad eterna. Los calores del verano arreciaban. Calzando humildes sandalias, vestidos del tosco y penitencial hábito mercedario, con solo un atillo a la espalda, viviendo de la caridad del prójimo y durmiendo al sereno en medio de los campos, atravesaron media España, la Ribera Francesa, y tras interminables jornadas de cansancio y sobresaltos, pisaron los cantos de la ciudad monumental y monástica. 3 meses estuvieron en la ciudad de los papas. ¿Por qué no te decides a cambiar el hábito de Nuestra Señora de la Merced por este de los hijos de San Francisco?, le dijo un fraile de San Francisco mientras Fray Juan se confesaba. Y la respuesta no se hizo esperar. En mi orden puedo ser tan santo como el que más. Generosamente fiel al espíritu de su orden, no pretendía rupturas, sino concordia. En los primeros días del mes de abril de 1575, Fray Juan, de vuelta ya de la larga y arriesgada aventura romana, traspasaba el portalón del convento de Valladolid, donde su hermano Fray Cristóbal ejercía de lector de teología. Pero muy breve iba a resultar la estancia en la ciudad castellana, porque unos meses después, en septiembre de aquel mismo año, ambos hermanos se encontraban ya en la comunidad mercedaria de Toledo. Allí recibió Fray Juan el sacramento del orden y celebraría su primera misa. Su hermano se había ocupado de que la comida en honor del misacantano rompiera la austeridad acostumbrada. Pero, llegada la hora, Fray Juan no aparecía. Visiblemente nervioso, su hermano Fray Cristóbal buscó y buscó, y nada. Comieron los conventuales y seguía sin aparecer. Al fin, y por si acaso, acudió una vez más a su celda. Y ahora sí. Con voz entrecortada y la mirada semidesvaída, acertó a decir que se había retirado a un rincón del convento para dar gracias a su divina majestad.
El lenguaje de los místicos. 27 años tenía Fray Juan. Por los conventos de la ciudad y alrededores había empezado a extenderse su fama de verdadero hombre de Dios. Un buen día llega a sus manos una misiva. En su interior, esta breve leyenda: en virtud de la santa obediencia, le impongo el deber inexcusable de dirigir la vida espiritual de las religiosas del convento de Santo Domingo. Firmaba el padre provincial Fray Alonso Muñoz. Zozobra e inquietud en el interior de Fray Juan. En Toledo, el místico abulense de Fontiveros sufrió su noche oscura del alma. Tampoco para el joven mercedario sus años en Toledo iban a transcurrir por un camino de rosas. La sintonía espiritual con la Madre Superiora fue perfecta, pero no todas, ni incluso la mayoría de las religiosas del convento de Santo Domingo el Antiguo, estaban dispuestas a seguir el camino de austeridad y reforma predicados por Fray Juan y asumido por la superiora de la comunidad. Y empezaron las reticencias, las incomprensiones, los obstáculos y la salida del convento. Corría el 1583. Atrás, Toledo. Y ante su vista, Huete, donde su madre agotaba sus últimos días de vida. Luego, Cuenca y Andalucía. Y en Andalucía, el sueño de las Indias, como se decía entonces. ¿Y si en las nuevas tierras, recién descubiertas, pudiera llevar a cabo la reforma de la orden tan ansiada por él? 1589. Con 39 religiosos más, embarca en Sanlúcar de Barrameda, en Lontananza, Perú. En el convento de Quito, comparte sus anhelos reformadores con un reducido número de religiosos. La acogida es buena. Le confían una doctrina de indios en Huamantanga, y su entrega a aquellos desprotegidos de la fortuna es total. En las horas de desconsuelo y soledad, acude al arzobispo don Toribio Alfonso Mogrovejo, su paño de lágrimas. Un buen día, expuso sus planes de reforma al vicario general, y éste, dejándole con la palabra en la boca, tajante y seco, le dijo: si de mí dependiera, prohibiría todas las reformaciones en la Iglesia, porque solo sirven para desacreditar las religiones de donde salieron. Silencio largo y significativo. Aún no era llegada la hora y se despidió, convencido de que su estancia en aquellas tierras era perfectamente prescindible. Ni su arzobispo ni el virrey de España pudieron hacerle desistir. Sentía la urgencia del regreso. A punto de embarcar, un grupo de pasajeros se hacía lenguas cantando las virtudes de un solitario varón que vivía en un desierto de Nueva España. ¿Dónde se encuentra la morada de ese ermitaño? ¿Y cómo puedo llegar?, les preguntó Fray Juan. Con un «hasta pronto en España», se despidió de su compañero de viaje. Le entregó el dinero y una pequeña arqueta que portaba y se encaminó hasta el lejano pueblo de Santa Fe. Allí, en la soledad de una minúscula ermita, pasaba sus días Gregorio López. Un abrazo fraternal y enseguida, Fray Juan le transmitió su viejo deseo: el de ver su religión restituida a la estrechez y perfección en que la impuso nuestro glorioso fundador San Pedro Nolasco. En respetuoso silencio, escuchó Gregorio López las encendidas palabras del joven mercedario. «Lo que vuestra reverencia pretende es mucho», comentó. «Encomendémoslo muy de veras a su divina majestad. Recemos durante la noche». Apenas había amanecido cuando el buen ermitaño llenó de gozo al bueno de Fray Juan. «Consuélese, padre, que Dios lo quiere. Perseveremos en pedir», fueron sus palabras. Y gozoso y fortalecido, marchó el joven mercedario hacia el puerto de Veracruz. Navidad de 1591. Justo en vísperas de la Pascua llegaba Fray Juan a su convento sevillano. A pie, como un mendigo más, había hecho el camino desde Lisboa. Por azar, tal vez providencialmente, se encontraba allí, de paso,
su hermano Fray Cristóbal, a la sazón comendador en el convento de Valladolid. ¿Vienes así sin pertenencia alguna?, le preguntó su hermano. Y Fray Juan: yo no fui a las Indias a buscar oro ni plata. Lo que de aquellas tierras saqué viene en una caja, que entregué al compañero de viaje y que no sé si habrá llegado. Ante la presencia de Fray Cristóbal, el funcionario de aduanas abrió el cofre y dentro, una calavera, 5 viejos libros, entre ellos el símbolo de la fe de Fray Luis de Granada, varios cilicios, 2 disciplinas y 2 cruces de madera. Si Fray Cristóbal sentía ya admiración por su hermano menor, en aquel momento pensó que estaba ante un ser privilegiado. El 23 de abril de 1594 se celebró en Segovia el capítulo provincial. Un primer decreto, firmado por el recién nombrado provincial, avalaba la creación de 7 casas de recolección o reforma, una de ellas en Huete, cuna de Fray Juan. ¿Y quién mejor que él para llevar adelante la dirección de aquella comunidad? No era la reforma largamente soñada por él, pero se entregó generosamente a la misión confiada. Pero un grupo de conventuales, disconformes y reacios a la así llamada reformación, consiguieron que le desterraran al pequeño convento de Raíces, perdido en uno de los rincones de la montaña asturiana. Aislado, sometido a humillantes vejaciones, como la de no poder salir de la casa conventual, sufrió largos meses de destierro. Pero al fin se hizo la luz. Estando el padre provincial en la ciudad de Toledo, la madre superiora del convento de Santo Domingo de Silos, el antiguo, le hizo esta petición: queremos que vuelva nuestro Fray Juan Bautista como confesor y director espiritual del convento. A finales de julio de 1596, aquel joven capellán de 27 años entonces regresaba a su antiguo convento de Santo Domingo. 2 años tan solo permaneció en el cargo. Sus superiores le nombraron sacristán mayor de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, en Madrid, conocida como la Catedral de la Corte. Tal era la fama de aquella Universidad del Espíritu en pleno centro de la ciudad. Allí conoció a la joven Mariana de Jesús, que, atraída por la fama de santidad del nuevo confesor de los Remedios, quiso que Fray Juan dirigiera sus pasos del Espíritu. El 4 de abril de 1613 tomaría el hábito de la Merced y, beatificada en su día, es venerada como una de las mayores glorias de la orden. Entre las muchas devotas de Nuestra Señora de los Remedios se distinguía una señora de mediana edad, a la que nombraban con el título de condesa y de la que se hacían lenguas por sus influencias en la corte. Todos los sábados sus servidores entregaban en su mansión una importante cantidad para sufragar los gastos de la capilla, que el sacristán debía personalmente recibir. Un buen día, sacando fuerzas de debilidad, subió Fray Juan apresurado las escaleras de palacio y pidió entrevistarse con la señora condesa de Castellar. Mañana sin falta le espero. Estoy ocupada en estos momentos, decía la nota que le entregó la asistenta. Radiante, feliz y esperanzado, regresó al día siguiente. La entrevista no pudo ser más alentadora. Por favor, padre, vuelva usted con frecuencia, le rogó la señora condesa. Y así fue. 2, 3 visitas y no pudo más. Le abrió el corazón y empezó a confiarle sus sueños, inquietudes y urgencias de reforma. Silencio elocuente en la condesa. Tratemos mañana mismo el asunto con mi confesor Fray Bretón, porque parece obra de Dios y debemos entre todos cooperar, le dijo. Larga, muy larga e intensa resultó la reunión. La señora condesa, presentados los 2 religiosos, puso al tanto a Fray Bretón de la Orden de los Mínimos de San Francisco, y éste, complacido con los nobles ideales reformadores del mercedario, propuso un trueque a la condesa de Castellar. De monjas jerónimas que usted pretende fundar lo convirtiera en un convento de frailes recoletos de Nuestra Señora de la Merced. Fray Juan, enmudecido, sentía interiormente que podía ser llegada la hora.
y la señora condesa asintió. Dios quería, quizá, servirse de ella para colocar la primera piedra de la ansiada reforma. Se despidieron con una súplica de Fray Juan. Él daría cuenta de todo lo hablado a su superior general, Fray Alonso de Monroy, quien además de autoritario, se mostraba muy poco afecto a la reforma. Pero la impaciencia de la señora condesa se desbordó. Es necesario que hablemos de un asunto de suma importancia. Escribió de su puño y letra, misiva que hizo llegar al padre general. La entrevista consistió en un desencuentro absoluto. Nada entendía el general. Fray Juan no había tenido ocasión de contarle lo hablado, y nada entendía de aquellos afanes reformadores que le exponía la señora condesa. Con un no rotundo se despidió, pero la condesa de Castellar, descorazonada y sorprendida sin duda, no perdió la esperanza. Hay que ser insistentes con Dios. Se decía. Si Dios lo quiere, más pronto o más tarde, se llevará a cabo. Monroy, enfurecido, pidió explicaciones a Fray Juan, y éste, con la valentía de los tocados por Dios, empezó a relatar minuciosamente lo sucedido. Pero la prohibición de entrevistarse nunca más con la condesa fue terminante. Sin embargo, pronto escamparía. Una larga conversación de la condesa con su confesor, Fray Bretón, hizo a éste concebir una esperanza. Conocía él a un fraile jerónimo que estaba muy dispuesto a emprender una vía de reforma y estrechez de vida. Hable con él, le suplicó la condesa. Y no pasados 3 días, aparecieron juntos ambos religiosos en el palacio. Había aceptado gustoso el monje Jerónimo. Por carta redactada personalmente por la señora condesa de Castellar y que hacía llegar al embajador en Roma, se pedía alcanzar de su santidad una bula para que Fray Bartolomé Alcalá, que así se llamaba el monje Jerónimo, pudiera vestir el hábito de Nuestra Señora de la Merced, siendo además nombrado general de la Reforma. Principios de marzo de 1603. De la Santa Sede llegan los oportunos permisos. El gozo de la condesa de Castellar se hizo incontenible. Pero, ¿no le alegra, padre Juan?, comentaron, terminada la lectura de la bula. Y Fray Juan: esta no es la reforma por la que yo luchaba. Nunca quise rupturas, sino una reforma libre y desde dentro. Sus compañeros religiosos no lo entendieron. La condesa sí, y envió este escueto mensaje al padre general: necesito verle. Poco tardó en acudir. La condesa echó mano del escrito remitido desde la Santa Sede, mientras le decía: tengo un secreto que revelarle. Lea. Y leyó. ¿Puede darme una copia? Necesito releerlo y comentarlo con el resto de los superiores. De regreso al convento, la figura de Fray Juan le venía una y otra vez a la memoria. Se sentía mal. Le pediría disculpas y hasta un sincero perdón. Esta es sin duda la obra de Dios, y doy gracias a su divina majestad porque me ha puesto en ocasión de favorecerla, confesó humildemente a Fray Juan. El día de San José, se presentó de improviso el padre general en casa de la señora marquesa. Allí estaba Fray Juan. Vengo a suplicarle, dijo sin mediar palabras, que se sirva a favorecer la reforma de mi orden, y deseo se haga con mucha brevedad. La condesa de Castellar quedaba así confirmada como la gran valedora de la reforma mercedaria, y Fray Juan nombraría al patriarca San José como patrón de la descalcez. Última semana de abril de 1603. En Guadalajara se iba a celebrar el capítulo general de la orden, y todo debía estar a punto. El 19 de abril firmaba la señora condesa las escrituras de fundación de los 2 primeros conventos reformados. Uno en la villa andaluza de El Viso, también llamado Alcor, y el otro en el desierto de la Almoraima. De la redacción de las constituciones se encargó el padre Monroy, y a propuesta de la condesa se acordó que el nuevo hábito fuera de jerga y sayal, y las sandalias serían de cáñamo. El padre general podía así presentar el proyecto de reforma perfectamente ultimado para la aprobación de los capitulares.
En la historia de la Orden, el de Guadalajara es conocido como el Capítulo General de la Reforma. Y llegó el 8 de mayo, día histórico para la historia de la descalcez mercedaria. En la liturgia de la Iglesia, fiesta de la Ascensión. La condesa de Castellar, ayudada por sus hijas, habían cortado y cosido con sus propias manos, entre emociones y lágrimas, los hábitos de los 6 primeros reformados, que vestirían precisamente en esta fecha de la Ascensión del Señor. Una nueva vida se abría para ellos y para la Orden. El maestro Fray Cristóbal les imponía entusiasmado el nuevo hábito, y ellos renunciaban hasta de sus apellidos patronímicos. Fray Juan se llamaría en adelante Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento. Con la alegría de novicios, se desplazaron los primeros descalzos a la mansión de quien era la piedra fundamental de la Reforma. ¿Y por qué mientras llegan las licencias de los obispados de Sevilla y Cádiz, no empiezan a poner en práctica la vida recoleta recién estrenada?, les insinuó la señora condesa. Y así fue. Al día siguiente, mientras el mulero preparaba el carruaje, fue despidiéndoles llena de emoción y afecto, y poco antes de la anochecida, llegaban a la casa de campo que la condesa tenía en Rivas, unas 2 leguas distante de Madrid. Y dicen las crónicas que el pueblo entero, enfervorecido, recibió a aquellos frailes pobremente vestidos como a santos venidos del cielo. Un mes tan solo había de durar la estancia en Rivas. El párroco del lugar, con la ayuda de un grupo de jóvenes, destruyeron la torre de la ermita, destrozaron bancos y robaron los cálices y ornamentos litúrgicos. Con el máximo apresuramiento se organizó la marcha hacia Andalucía, por tierras de Toledo, Almodóvar del Campo, Écija y Carmona, hasta Sevilla. Duro y fatigoso viaje, pero nada comparable al trato inhumano y cruel incluso que les dispensó el comendador del convento de Sevilla. Amén de desabrido y arrogante, era un enemigo declarado de la Reforma. Les asignó unas habitaciones deleznables, sin ventanas, hundidos sus techos, plagadas de ratas y sabandijas, sin cama, mesa y sillas. Ordenó además que no les sirvieran comida alguna y les prohibió terminantemente relacionarse con el resto de los conventuales. Solos, aislados, vilipendiados, humillados hasta la extenuación, la moral de algunos se resquebrajaba. Perseveremos, insistía Fray Juan. Sin embargo, se produjo la primera deserción. Uno de los 6 pioneros regresó a la antigua observancia y empleó sus mejores energías en desacreditar la incipiente reforma. Tentado estuvo algún otro de pedir su ingreso en la Cartuja. Pero poco tardó en desplazarse a Sevilla el padre general. Consigo llevaba la licencia del ordinario de Cádiz para la fundación del convento de la Almoraima. Era un viernes y 29 de septiembre de 1603, festividad de San Miguel Arcángel, cuando con la bendición del padre general partían a pie camino de la Almoraima los primeros reformados. El 4 de octubre por la noche llegaban a la ermita de Nuestra Señora de los Reyes, donde cantaron el primer Te Deum de agradecimiento. Con las primeras luces de la mañana fueron llegando el gobernador, el regidor y alcaldes, acompañados de una importante multitud de lugareños. Tras tomar posesión Fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento como primer comendador de la Almoraima y de la Reforma, celebró una misa solemne entre emociones y el júbilo de los asistentes. Se había fundado el primer convento de la Descalcez.